Son muchos los rincones que me vienen a la memoria a la hora de recordar el viaje por la alta serranía de Cuenca. Lugares a veces majestuosos y otras humildes, pero siempre con ese valor único que tienen los espacios que nos reconcilian con nuestra naturaleza. Rodeado de sonidos fantásticos en su simplicidad, pureza y armonía, de los múltiples acordes del agua que jugaban a esconderse y a aparecer en mi camino, ahora detrás de un árbol o una roca, sentía renacer en mi espíritu el sosiego y la paz frente a las tensiones y las obligaciones del devenir cotidiano. Así era ese lugar conocido como la Fuente de los Tilos, en el corazón del río Guadiela, la puerta de entrada a mi cuaderno de las hoces del silencio. La primera imagen latente me traslada hasta los riscos de la hoz de Beteta. Como tantas otras veces, acompañado de mi viejo cuaderno de paso, me esforzaba en la inútil tarea de tratar de describir las sensaciones que atraviesan mi cuerpo cuando me hallo en espacios como este, a 1200 metros de altitud, caminando por encima de los nidos de los buitres. Si pudiese volar, recorrería con el buitre leonado los enormes cañones formados por el río Guadiela a su paso por Beteta. Un río que, a pesar de su humildad, había sido capaz de abrir esta enorme grieta en la corteza de la tierra, en la que los hombres aprendimos a vivir desde la edad de bronce hace más de 4000 años. Pero aunque no soy un buitre leonado y no puedo volar, sí puedo hacerlo con la imaginación y el recuerdo. Y así, elevarme hasta los prados que rodeaban a aquellas impresionantes formaciones kársticas y poco a poco descender hasta la piel de esa vida, cada vez más sorprendente para mis ojos, hechos a la frialdad del cristal, la verticalidad del hormigón y el infierno del asfalto. Y en medio de aquella explosión de vida me llega el recuerdo de Eusebio, un hombre de Tragacete que, a pesar de su juventud, supo conservar el oficio de sus antepasados, la trashumancia, que en aquellas tierras altas de Cuenca conocieron las generaciones del pasado y seguramente olvidarán las del futuro. Cuando empieza aquí el frío, nos bajamos a las tierras aquellas, más cálidas. Allí los pastos son mejores, no nieva, y los animales están mejor. Si nos quedamos aquí nieva, hace mucho frío, se necesitan muchos establos que valen mucho dinero para meter las crías, se hielan de frío, se hiela el agua, no pueden beber los animales agua en los establos, hay más problemas. Entonces por eso nos vamos a Andalucía. A pesar de ser de Tragacete, a Eusebio lo conocí en Carrascosa de la Sierra, en un establo en donde le esperaban, a él y a sus hermanos, más de 600 ovejas que, a estas alturas del año, estaban pidiendo a gritos las manos de un buen peluquero. Porque desde los tiempos de su abuelo, la familia de Eusebio era apreciada por ser la de los mejores esquiladores de la zona. Y aunque ya no se dedicaban por entero a este trabajo, aprovechaban las vacaciones y los fines de semana para sacar unos duros y, de paso, mantener el oficio. La temporada comenzaba a primeros de abril, haciéndose sin descanso un cliente tras otro hasta junio o julio. Las ovejas tenían que estar encerradas
para que no se mojasen en caso de lluvia. Después había que atarlas y pelarlas una a una, lo más rápido posible, ya que se pagaba por pieza y no por horas. Siguiendo el consabido, tanto pelas, tanto cobras. Pero había una diferencia fundamental con respecto a otros tiempos: el precio de la lana. Antes la lana era el objetivo del esquileo, tanto que no se tenían ovejas por los corderos, como hoy, sino por el valor de la lana, porque la lana era el oro de los ganaderos. Eso hacía que en el esquileo se tuviese más cuidado con la limpieza. Ahora no. Por eso habían tenido que moderar los precios. No se podía apretar mucho al ganadero, y no solo por el bajo precio de la lana, sino por la existencia de intermediarios que traían a esquiladores de Polonia o Rumanía a precios más baratos. De cualquier forma, aparte de Eusebio y sus hermanos, quedaban muy pocas cuadrillas de esquiladores en la zona. Pero bueno, tampoco había tantos corderos como antes, en los tiempos de su padre y de su abuelo, cuando se esquilaba a tijera. A diferencia de entonces, hoy cobraban en euros, pero los cálculos se seguían haciendo en pesetas, como hacía Esteban Calle, el dueño de las ovejas. Mi profesión ha sido siempre carnicero, comprar ganado y pastor, ganadero. Hace 40 años, a lo mejor valía un cordero, pues valía 250 pesetas el cordero. Y ahora pues eso vale 5.000, han valido 7.000, han llegado a valer hasta 14.000 este verano. Con Nochebuena valían los corderos 15.000 pesetas. O sea que los precios van bajando, van subiendo según la época del año. Lo que no subía era el precio de la lana. Venían de Zaragoza a comprarla y sacaba unas 30.000 pesetas por cada 1.000 kilos. Y de ahí tenía que pagar a los esquiladores. Así que si se pelaran ellas solas, decía Esteban, menudas ovejas serían. Cuando yo era pequeño no se venían de corderos. Valía más la lana y la basura que el cordero. Entonces se dejaban para primales y andoscos. Y se mataban ya de carneros, que se llamaba. Con 3 años ya se mataban. Y yo he sido carnicero 40 años y he matado muchos. Pero carneros. Luego ya empecé con los corderos. Hace ya que empecé en el año 62, empecé con los corderos. Pero antes no se mataban nada más que oveja y carnero. Y menos mal que le ayudaban gentes de otros pueblos, familiares y amigos que le hacían el favor. Por todo ello, cada vez quedaban menos ganaderos. En Carrascosa había 4, en otros pueblos quedaban 1 o 2. Me contaba Eusebio, el esquilador de Tragacete, que a la lucha por mantener a sus 900 y pico ovejas tenía que sumar además otros problemas, como el baile de los precios. Hay otra cosa que no entiendo, que es por qué a los ganaderos nos bajan los precios de los corderos como nos los bajan, y luego vas a una carnicería y los precios siguen igual. Porque yo digo, si los corderos van baratos, pues que en la carnicería esté barata la carne y todo el mundo se infle de carne. Ahora, lo que no puede ser es que a nosotros nos paguen los corderos muy baratos y la gente no puede ir a una carnicería a comprar carne porque está por las nubes. Si está barato los corderos, pues que todo el mundo se infle de carne. Son las cosas de la vida. Y luego estaban los problemas propios de los trashumantes, inimaginables para las gentes de la ciudad. Lo que queremos los trashumantes es que solo saquen sangre una vez. Y yo creo que es suficiente. Porque lo que no es justo es que los trashumantes tengamos que sacar 2 veces sangre y luego los que se están en Andalucía todo el año y los que están aquí todo el año solo saquen una vez. Y luego los animales van a estar a revueltas. Y luego los ciervos, por ejemplo, que los ciervos ni saneamiento ni nada. Y comen aquí con los animales. Eso es totalmente injusto. Y lo único que queremos es que le saquen una vez sangre y ya está. Y no las molesten más. Porque creo que con una vez es suficiente. A apenas 3 kilómetros de la hoz que recibe su nombre se encuentra Beteta. Presidida por el castillo de Rochafrida y un enorme Cristo, la villa de Beteta es la población más importante de la zona. En ella destaca la iglesia parroquial de la Asunción,
de los siglos XV y XVI y unas calles aún habitadas, a pesar de la enorme migración y el trabajo temporal en la capital de aquellos que regresan cada fin de semana. Según cuenta la crónica de la villa, el pueblo creció alrededor del castillo de Rochafrida, de origen árabe, que más tarde perteneció a los Albornoz, a los Carrillo y, según está escrito, al maestre santiaguista don Enrique de Aragón, el nigromántico. Su población se mantiene viva gracias al trabajo en la construcción, en la fábrica de embotellamiento de aguas de Solán de Cabras, perteneciente al municipio, en el retén de incendios que ocupa a las gentes de todos los pueblos de la zona y, por supuesto, en las dos ocupaciones tradicionales, la ganadería y el trabajo del mimbre. A pesar de su importancia en toda la Serranía Alta, especialmente en las vegas de Beteta, el Tobar y Valsalobre, el mimbre está en decadencia. Tanto que si no fuese por el empeño de la familia de Pedro Manuel Chacón, que con su pequeña fábrica Salís de Cor mantiene viva la artesanía de vallas ornamentales, este hubiese desaparecido. No sé si abordé a Pedro Manuel en un buen momento, por lo que parecía, el trabajo era agotador. Recoger las mimbres ya secas, medirlas y separarlas según su tamaño. De cualquier forma, de los múltiples usos que antiguamente se le daba, para cestos, sillas y adornos, en Beteta ya no quedaba casi nada. Nosotros hacemos lo que antiguamente era el cañizo, que lo hacían con cañas, y de aquí a unos años hacia adelante pues se viene haciendo el mimbre, que es pues eso, tejido, le llaman tejido de mimbre, que sirve pues para sombras, para tipo de vallado, para que no vea lo que hay detrás en las fincas, etc. Y para eso es lo que se utiliza, casi el 100%. Una vez seleccionado el mimbre, se preparaba para la fábrica, trabajo en el que solo intervenían un par de personas. Aún así, en la antigüedad solo se producía y se vendía, directamente, sin ningún proceso posterior. Eran los buenos tiempos. Nosotros pues hacemos todo el proceso completo, lo hacemos aquí. Lo que pasa es que cada vez ha ido a menos. Aquí en los años 60, 70 era cuando todo esto cuando más funcionaba, aunque no se hacía todo esto que hacemos nosotros, simplemente lo vendían. Pero ya sacaban bastante más, porque esto ha bajado mucho. La cestería, que es donde más se utilizaba, pues principalmente por los problemas del importe que traen de Asia, pues ha bajado mucho y el mimbre ha caído. Ya en el taller, el proceso de atado de las varas estaba mecanizado. Viéndolo, no imaginabas la carrera de obstáculos que había tenido que sufrir el mimbre hasta llegar al acabado definitivo. El más insospechado era la acción de los ciervos, especialmente numerosos tras la protección derivada de la declaración del Parque Natural del Alto Tajo, que incluía a Beteta. Según me contaba Pedro Manuel, este era uno de los problemas más importantes, por el daño que estos animales producían en las mimbreras en el momento más crítico de su crecimiento. El problema que tenemos aquí con los ciervos pues es que ahora en la época de verano, pues cuando el mimbre está en pleno crecimiento, pues bajan los ciervos del monte y le comen las guías, porque hay una superpoblación de tanto ciervos, gamos y corzos y hacen mucho daño. Entonces la producción del mimbre merma mucho, porque una vez que le ha tocado ya el animal, ya no vale para nada, ni para lo que hacemos nosotros, ni para cestería, ni para nada. Entonces es una pérdida bastante grande. En fin, que entre los ciervos por un lado y los bajos precios de los productos llegados de Asia por otro, era para mí un privilegio ver aquella fábrica en movimiento. De momento, las importaciones de Asia aún se centraban en vallas y sombras fabricadas con brezos y similares, pero no con mimbre, aunque se temía que pronto encontrarían un producto parecido. Habrá que esperar.
Dándole vueltas al asunto de los mimbres, me dirigí hasta el molino de Huertabellida, importante para mí por ser el lugar que centralizaba una de las viejas ocupaciones de los pueblos de la zona, los cereales. Aunque el molino pertenecía a una familia, la de Timoteo Martínez López, su funcionamiento estuvo a cargo durante los últimos años de actividad de una pareja encantadora que conocí en Beteta. Se llamaban Damián y Trinidad, y a pesar de estar ya jubilados, seguían siendo conocidos en la zona como los molineros de Huertabellida. Pues mire, yo entré aquí en el 52 de mozo, con el dueño. Luego aprendí el oficio de molinero y ya me busqué la paisana y aquí dimos vida a los dos. O sea que trabajando mucho, moliendo, en fin, y criando cerdos, y mi mujer trabajando tanto como yo. Gallinas, hemos criado 3 hijos. O sea que... Y así es la vida. Alrededor del molino se centraba su vida, pues junto a la casa plantaban patatas, judías, ajos, cebollas, cubriendo con la huerta y los animales las necesidades familiares. Además, el trabajo no faltaba, pues al molino acudían de todos los pueblos del entorno. De Masegosa, Santa María del Val, La Onaseca, Beteta, la Cueva del Hierro, de Carrascosa, de Poveda, toda la sierra molía. Hasta de Peñalén. Hasta de Peñalén. Venían a moler aquí con las caballerías. Algunos hacían noche, por llevarse en el viaje, por no echar otro viaje, y dormían aquí, y al otro día, pues, había que estar toda la noche moliendo para que se llevaran el grano. Eran tiempos que ahora parecen muy lejanos, y más cuando recorren los enormes trigales de entonces, ahora abandonados. Campos que debieron de dar de comer a muchas familias, como este de Cueva del Hierro, un pueblecito minero en donde creció Trinidad. Cuando trillábamos, bajábamos, claro, a la mina y cogíamos agua. Y yo era la mayor, y no he tenido mucha humanidad, pero fuerza y voluntad he tenido mucha. Y yo tenía que uncir las caballerías, tirar los haces, la mies para trillarla, uncirlos, darle vuelta a la parva. Me cogía mi madre la yunta para que le diera vuelta yo a la parva, y después yo, y luego ablentar, pues ablentaba más mi madre que yo, pero meter la paja y el grano y todo eso era yo. No se sabe con exactitud cuál es la antigüedad de Cueva del Hierro, aunque se cree que el pueblo nació alrededor de la mina. Se sabe que el momento de mayor esplendor llegó en el siglo II de nuestra era, con la ocupación romana. Después decayó con los árabes y se mantuvo siglo tras siglo con diversa suerte hasta la creación de los altos hornos de Beteta, de efímera existencia. Y en los años 60 pasó al olvido, arrastrando con ella la suerte del pueblo. Tras ser abierta al público hace unos años, la mina de Cueva del Hierro ha devuelto la esperanza a una población que vivió al borde de la desaparición. Y una de las mayores atracciones es el manantial que se forma en su interior, en una especie de capilla con sus coladas de manganeso, que parecen de chocolate, a la que los paisanos bajaban antiguamente con su botijo, como contaba Trini, para aliviar con agua fresca los rigores de la trilla. Tiempos de los que me habló Alejandro Hernáiz, un espeleólogo de Cuenca que aún recuerda con asombro su primer encuentro con las peculiaridades de las gentes de estos pueblos. La pregunta exacta que le hice fue: por aquí se va fácil, ¿no?, a la cueva de los mosquitos. Y la respuesta fue: sí, es muy fácil, coges el camino del Collaillo, cuando llegues al Cascajar te subes por la cingle, sigues toda la ceja para adelante y cuando llegues a un ceñajo te arrojas y ahí está la cueva de los mosquitos. No me entero de nada, absolutamente nada. Y tú, bueno, pues tienes vergüenza para preguntar al hombre por dónde dice que se va. Y bueno, pues nada, ahí te quedas, ¿no? Y ya, pero sí, claro, fue brutal ese hecho que yo cuando me iba a la cama estaba pensando:
estoy en Cuenca, sigo en Cuenca, he hablado con un hombre que habla castellano perfectamente, posiblemente mejor que yo, y no me enteré una palabra de lo que me ha dicho. Nada, o sea, de nada. Sí, fue brutal. Después supo que la ceja era la cumbre, o que arrojarse era bajar por el lado contrario. Cosas que le enamoraron hasta el punto de llevarle a quedarse en Cueva del Hierro y a impulsar, junto al alcalde, la apertura de la mina y de un museo con la historia de la explotación. Con Alejandro aprendí que en la mina trabajó el sector más humilde de la sociedad, ya fueran esclavos, con romanos y árabes, o incluso niños, dado el tamaño de las muescas de las piquetas. Se han empleado los esclavos hasta hace pocos siglos y han trabajado desde niños muy pequeñitos a mujeres, a hombres. O sea que cuando uno está en este tipo de sitios se siente en contacto con un sufrimiento humano muy grande, porque aquí pues podemos imaginar el esfuerzo enorme que supone el trabajar a una mujer embarazada dentro de la mina, lo que supone para un niño el soportar pues esas temperaturas que hemos visto, esa humedad que hay dentro, el que es un trabajo muy duro de muchísimas horas. Entonces ha trabajado pues todo el que ha tenido necesidad. Es decir, que en otros sitios donde se fabrican zapatos, pues la gente se dedica a fabricar zapatos y trabaja pues hombres, mujeres, niños. Aquí lo que había era la minería, hay una mina y todo el que tiene necesidad tiene que venir a trabajar. Son historias de antes que ahora podemos conocer gracias a la apertura de la mina, muy visitada. Tanto que ha permitido darle nueva vida a un pueblo, Cueva del Hierro, que dado su pequeño tamaño, llegó incluso a desaparecer de los mapas de la serranía. Siguiendo un camino de tierra que atraviesa la vega de San Antón, en Cueva del Hierro, se llega hasta el nacimiento del río Guadiela. Una humilde caseta asiste al parto de un manadero de agua que, de no ser advertido, pasaría desapercibido. Después el río va creciendo y tras recibir las aguas del Masegar desde el Tobar, se esconde de la mirada de los buitres, abriéndose paso entre la naturaleza salvaje de la hoz de Beteta. Por espacios como la Cueva de la Ramera y el sumidero de Matasnos, o el paseo botánico de la Fuente de los Tilos, cuya magia me persiguió a lo largo de todo el viaje. Finalmente, tras unirse al río Cuervo, en Vadillos, se ensancha en un remanso apacible provocado por el impresionante embalse de Chincha que le cierra el paso, para perderse después en la hoz de Tragavivos, siguiente destino de mi viaje. Pero antes de acercarme al embalse, me detuve en una zona abierta cerca de Vadillos, atraído por los sones de tambores y dulzainas. Se trataba de una peculiar fiesta que consistía en rememorar la época de los gancheros, los hombres que arrastraban las enormes maderadas siguiendo la corriente del río. Eran gentes de Guadalajara, Teruel y Cuenca, e incluso de Valencia, tal como me contaba Cipriano Valiente, cuyo abuelo, de Santa María del Val, trabajó de brocero. Vadillos es una pedanía de Cañizares, pero en Cañizares sí que había gancheros, porque la comarca de Priego, en la que pertenece Cañizares, es la comarca que más gancheros tenía. En Priego había 400, 500 gancheros. Bueno, hay una frase que se decía que en cada casa de Priego por lo menos había un ganchero, y había 2.300 habitantes. Y en Cañamares también había varias cuadrillas, y luego había otros trabajos secundarios que eran los broceros, que había en Pollatos, Fuerte Escusa, Santa María del Val, más o menos por donde pasaban las maderadas siempre había personal que o bien directa o bien de apoyo se contrataba y participaban en la maderada. Aunque era un oficio muy extendido en la serranía, tanto que hasta se le hicieron canciones como la Jota de los madereros de Buenacha de Alarcón, los gancheros o bien habían desaparecido o eran demasiado mayores para asistir a la fiesta.
como empecé tan pronto tuve la ocasión de entrevistar a los gancheros que todavía quedaban vivos, que pues nacieron en el 1900, 1902, 1906, que ahora, bueno, pues ya tendrían, imaginaos, pues 106 años, 104 años. Ahora apenas quedan, para esta celebración hemos invitado a varios gancheros. En Priego quedan 4, en Cañamares 1, en Cuenca 2, y hay en algunas zonas de Cuenca que quedan algunos, pero vamos, todos pasarán de 90 años. Con la guerra civil se cerró la historia de las maderadas y los gancheros con sus varas o bicheros pastoreando los troncos por el río. Fue una larga historia que año tras año unía a las gentes de Cañizares con las de Aranjuez a través de las aguas del Guadiela y el Tajo. Tras caer desde el embalse de Chincha, el río Guadiela divide a Carrascosa y Cañizares, atravesando un paraje impresionante que hace honor a su nombre, la Hoz de Tragavivos. Desde lo alto puede verse el embalse o la presa del molino de Chincha, que es como la llaman en Carrascosa, así como el picón de Rocines. Alfonso Calle, un vecino de Carrascosa, me contaba que un pastor, en los años del hambre, apostillaba: si la presa de Chincha fuera de vino, qué tragos, y si el picón de Rocines de tocino, qué tajás. No existe sensación semejante a la de esa soledad que encuentras asomado a los balcones de la naturaleza. Para viajeros como yo, son una especie de adorado paréntesis que tratamos de capturar, temerosos de cerrar los ojos y, al abrirlos de nuevo, ver que todo ha sido un sueño y que estamos en la ciudad con el estrés al otro lado de la cara, dándonos la murga. Afortunadamente no era el caso, pues me encontraba en las Torcas de Laguna Seca, otra de las fantásticas formaciones kársticas con las que convivían en la Serranía Alta. Se trataba de enormes socavones que se abrían de repente en medio del terreno, como huellas de un gigante o una lluvia de meteoritos ocurrida en la noche de los tiempos. Según me contaron, muchas de estas torcas fueron utilizadas para el cultivo de trigo y cebada, heredando el nombre del paisano que las trabajó. Se llamaban desde Torca Larga o Torca de las Cabras hasta Torca del tío Lope o Torca del tío Ramón. Así me lo contó un matrimonio de Laguna Seca, al que conocí mientras pastoreaba su peculiar ganado compuesto de miles de cabezas de abejas. Una herencia que pasó de generación a generación hasta ellos. De mis abuelos. De los abuelos. De mis abuelos ya, luego mis padres. Y entonces las tenían de vaso. Sí, las tenían de tronco. Del tronco de un pino, lo ahuecaban y allí... Y de allí se hacía la colmena. Y allí había unos catadores que aún los tenemos. Mira, podríamos habernos los traído, hombre. Se sacaba así para arriba, por arriba, se quitaba y se iban sacando por Como arriba. todo el hueco También. estaba lleno de miel, pues con unas paletas, sí, con unas paletas pues se sacaba. Una para cortar y luego había otra que hacía como un cazo y con aquella se sacaba. Se sacaba. Pues luego ya vino la moda esta de las artificiales y se cambiaron todas artificiales. ¿Sabes? Pero entonces daba gusto. Salían enjambres, no había enfermedades, y ahora sin embargo hay una cantidad de enfermedades de miedo. Y pero entonces de miedo. no había aparatos para sacarla la miel. Nada, Entonces, había que cocerla. la cocíamos. Y se separaba la miel de la cera. Y toda la miel, toda la cera salía arriba y la miel se quedaba abajo. Se separaba.
Se llamaban Victoriano y Vicenta y trataban con tanto cariño a su ganado que hablaban de pollos o de crías y se congraciaban con ellas, pues Vicenta se lamentaba de que las pobrecitas abejas trabajasen a oscuras. A ver. Después me enseñaron una de las reinas que trataba de ocultarse entre el enjambre. Una gran abeja de la que todas dependían y que por aquellos extraños laberintos de la mente me arrastró hasta la idea de esa otra colmena humana en la que estaban desapareciendo las reinas, las mujeres, que emigraban de los pueblos habitados ahora por solterones. Las colmenas humanas de los pueblos, sin las reinas, se estaban muriendo. Pero hablando con Vicenta, era fácil entender por qué. De aquí se fueron los maestros y nosotros dijimos, ¿qué hacemos aquí? Vámonos, ya se había ido una hermana mía también, otros 2 hermanos, ya estaban por Valencia. Digo, vámonos, que siquiera los chicos que cojan otra vida, no la nuestra. Que ya le digo, yo tenía que ir a segar, tenía que ir a excavar. Si quería que fuera a labrar, tenía yo que ir de pastora. Teníamos unas poquillas ovejas, un par de mulos para labrar, y eso, pues si él iba a un mandado, yo tenía que ir a otro. Mis niños los tenía que dejar con mi padre, con mi abuelo, y como podía. Y no teníamos en la casa ni agua, ni de nada. Así pasaba en pueblecitos como Laguna Seca, en donde, como decía Victoriano, sin apenas producción y habitados prácticamente por jubilados, si no fuera por las subvenciones, no podrían subsistir. Y Victoriano sabía de lo que hablaba. Era el alcalde. Vecinos, pues no sé si habrá una quincena. Y ahora, pues esto de las cooperativas, de los incendios y todo eso, pues la gente se va sujetando a algo. Es con lo único, que por lo demás nada. La poca gente que vale, pues la absorbió esto de los incendios, de las cooperativas y todo eso, lo absorbió todo. Porque ahora mismo, pues nos concedieron 2 personas para la limpieza de lo del pueblo y nada, y no podemos encontrar. Se ha quedado desierto porque no hay quien lo haga. No hay nada más que, ya te digo, pues unos cuantos jubilados y las mujeres igual y jubilados, pues claro, no puede ser. Cuando me despedí de Victoriano y Vicenta, les veía ya como a 2 grandes políticos analizando sus pequeñas colmenas, tratando de arreglar con remedios caseros la despoblación de las abejas, intentando conservar a las reinas. Tras pasar por las Torcas de Laguna Seca, seguí camino de Masegosa, en cuyas tierras se encontraba una especie de ciudad encantada, como la de Cuenca, pero en estado salvaje. La llamaban el Tormagal. El Tormagal es un espacio en donde puedes aventurarte a recorrerlo en soledad, pero si no quieres perderte, es mejor hacerlo en compañía de un guía, al menos la primera vez. Yo lo hice con Antolín, de Masegosa, quien además de enseñarme sus rincones preferidos, como el callejón de los Turcachos, en donde se escondían los ciervos, me contó historias de su niñez, de cuando él, como tantos otros críos de la zona, tuvo que pastorear a las ovejas con apenas 9 o 10 años de edad. Recuerdo que la mayor parte del camino lo hicimos en silencio, pues el paisaje ya era suficientemente elocuente. Escondida tras la vegetación, se encontraba una cueva protegida por un pequeño muro de rocas utilizada antaño por los pastores para cerrar las ovejas, o para resguardarse de las tormentas, como tuvo que hacer tantas veces Antolín desde hace 65 años. Esta cueva es muy profunda. ¿Como cuántas ovejas
cabrían aquí? Unas 140. 140. ¿Y se estaban aquí varios días o si caía agua o...? Por la noche, ¿eh? Por la noche pues dormían aquí, por el día la soltaban a pastar. Y la persona que estaba aquí, bueno, se tiene que quedar a dormir con ellas, Sí, claro. iba al pueblo. ¿Se iba al pueblo? Sí, iba al pueblo, claro. ¿Y aquí no te aburrías? Pues no te aburrías porque te entretenías en buscar nidos, en enredar con piedras, en cosas de esas. Y en cuanto te hacías, pues ya, pues ¿cómo te ibas a aburrir? ¿Tú recuerdas alguna vez, yo qué sé, porque estuvieras aquí de chavalín y a lo mejor se pusiera una oveja a parir o algo y no supieras qué hacer? ¿Algún problema así que te encontraras? Hombre, pues de esos, pues muchos. Y quedasen también parías y comes a los zorros. De eso ocurría, pues varias veces. Eso, varias veces ocurrían cosas de esas. ¿Había aquí muchas alimañas? Muchas. Y luego el padre encima, a lo mejor por la noche unos palos. Es unos palos porque se habían comido los zorros la oveja. ¿Cuál era el valor de la oveja entonces? Claro, que se comiera una oveja era mucho entonces. Entonces valía poco, una oveja valía poco, pero había menos. Eso, una oveja entonces, pues qué voy a decir, a lo mejor valía 60 pesetas. Pero es que 60 pesetas entonces valían más que 10.000 ahora. ¿Había mucha gente que se dedicara al pastoreo? Muchas, eso, muchas. O sea que en el Si pueblo aquí, tampoco estaba solo, ¿no? si aquí había unas 6.000 ovejas de verano, de invierno no, porque se iban a Andalucía. Pero de verano había unas 6.000. Cerca de 200 caballerías, entre burros, mulas, caballos y de todo. Les había mucho, de todo eso. Y todos pasaban hambre. Eso, todos pasaban hambre. No había como hoy para templarlos a todos. Sin embargo, había más población. Hombre, había. Pues Imasegosa llegó a tener 130 vecinos. Cuando tiene hoy 30, que no habrá muchos más. 30 vecinos. Tal como iba pronto a comprobar, aquellos 30 vecinos encerraban en su pequeño mundo la historia de la serranía. Tras salir del Tormagal, me acerqué hasta Masegosa a conocer a uno de esos 30 vecinos. Probablemente aquel con el que más podía identificarme. Se llamaba Julio Sanz y era una especie de cronista de la vida cotidiana del pueblo, escrita en verso. Nueva carta de un quinto a su novia. Mucha salud te deseo a la llegada de estas letras, con tu familia y la mía, y tu cuñada y la Petra. Desde que salí del pueblo de cosas que yo ya he visto, estoy medio trastornado y me parece hasta más listo. Porque ahora en que uno lo quiera se tiene que espabilar de cosas tan estrambóticas que se ven en la capital. Aquellas crónicas de don Julio tenían el viejo sabor de las noticias que les llegaban a los emigrantes desde casa, en las que se trataban asuntos de familia, como las bodas o nacimientos, en aquellas cartas de antes, tan importantes que siempre se guardaban en su sobre, en las cajas de zapatos, junto a las fotos. Cuando me acuerdo del pueblo, de mis cochinos y cabras, y cuando estaba contigo, qué apretones te daba. La vida, pues yo creo que era un poco más alegre que es ahora, para los que estábamos allí. Ahora para la gente está moderna, esto ya es otra cosa. Y bueno, pues aquí se juntaban para meter la paja cuando se chillaban ahí con mulas, luego se alentaban,
se llamaban las muchachas y eso pues habrá gustado siempre. Los chavales y chavalas y claro, pues por las noches pasaba igual. Subíamos por ahí, dormíamos en las palideras y si había alguna ocasión así de en fin, hacerles algo de cosquillas, pues también valía. Y bueno, pues eso era la vida nuestra. En los escritos de don Julio había también poemas dedicados a todas las personas un poco destacadas que conoció, como a una chica del catastro, el practicante que se llamaba don Agustín, el médico. Y don Julio estaba contento de que todos ellos las hubiesen aprobado y le hubiesen sacado fotocopias. La vida del pueblo por aquí era pues triste también de animales, de reata, entonces no había carretera ni nada de eso. Teníamos que subir andando los pastorcejos y a labrar y esas cosas, pues de eso sí recuerdo. Cuando se trillaba con mulos y luego las chavalas se llamaban para meter la paja y después, pues en fin, se pasaban unas bromas buenas entre chavales y chavalas y divertía la mente más que ahora, de luego. Me decía don Julio, resumiendo la historia del pueblo. Aquí ni hemos servido ni nos han servido. Tampoco hemos dependido ni de condes ni de duques. Y no nos sobraba nada, pero tampoco nos faltó mucho. Así fue la vida de los 30 vecinos de Masegosa. Y ahora, bueno, pues ya me veo en estas circunstancias que lo primero se va la ilusión. Lo segundo ya me va faltando vista. Y al fin que ya no tengo ilusión para redactar cosas de esas que yo he escrito muchísimo. ¿Con qué eso les puedo contar? Tras hablar con Julio Sanz, recordé lo que sentí al inicio de mi viaje en la hoz de Beteta. Si pudiese volar. A apenas 2 kilómetros de Beteta se encuentra el Tobar con sus lagunas, la última estación de mi viaje. La Laguna Mayor tiene la peculiaridad de la salinidad de sus aguas profundas, debido a los manantiales salinos que fluyen en su lecho a 20 metros de profundidad. Por la vega transcurre el río Masegar, que atraviesa el Tobar antes de llegar a su desembocadura en el Guadiela. Allí conocí a Zoilo, experto en otro de los aspectos de la vida en el viejo mundo de la serranía, la pesca de los cangrejos. Los cangrejos, aquí se empezaba la temporada ahora en junio, hasta finales de septiembre. Aquí se estaba pescando, todas las semanas se traían aquí se pesaban a los pescadores, se metían en estas banastas aquí en el río. Y luego por la noche, a las 12 o la 1 de la noche, se cargaban en un camión y se llevaban a Chillarón de Cuenca, a facturar en el tren para Madrid. Y así sucesivamente todas las semanas. Eso ha sido en mis días. Porque antiguamente los llevaban a un pueblo que se llama Sotoca. Allí los cogían aquí con caballerías y allí llevaban a meterlos al río. Porque aquí no, el cangrejo se moría, llevaba mucho tiempo. Luego ya la cosa fue mejor, se llevaban a vadillos. Ahí los llevábamos, ahí se pesaban y ya venían a por ellos. Luego cuando hubo medios de comunicación aquí, todos ya se pesaban aquí. Esto ha sido durante 15 años que yo prácticamente y muchas personas se dedicaba a la pesca. Porque claro, en aquellos entonces se sacaba un dinero bueno para lo que era la vida entonces. Porque hoy hablar de eso y el que no lo conoce se ríe de esas cosas, ¿sabes? Pues no era para reírse, sobre todo si se tenía en cuenta que si el sueldo de la época era de 12 pesetas, por ejemplo, se sacaban hasta 50 con los cangrejos. Viendo la soltura de Zoilo, comprendí por qué llamaban raneros a las gentes del Tobar. Íbamos al Tajo
íbamos al Cabrilla, íbamos al Cuervo, aquí en el Guadiela, que es el Mansegar, o sea, en todo el circuito de aquí, de todos estos ríos de aquí. Una vez fuimos al río Gallo, que es el que pasa por Molina de Aragón, pero una vez o dos fuimos nada más allí. Porque claro, allí había muchos pescadores y no les gustaba, porque entonces no nos gustaba que se nos metieran en nuestro terreno ni nosotros meternos de los demás. Aunque era de todo el mundo, pero siempre se guardaba una distancia, ¿sabes? Y así era la cosa. Desafortunadamente, ni siquiera los pocos cangrejos que sobrevivían en el río eran los cangrejos de entonces. Acabaron con ello los cangrejos americanos y el río dejó de ser una fuente de riqueza. Me decían también que antes las mujeres lavaban en el mismo río, mientras las ranas y los peces se movían a su alrededor. Y lo hacían con jabón casero, hecho con agua, aceite y sosa, cortado en canterones, el mismo que seguían usando aún en el lavadero del pueblo. Tú es que estabas un poco loca. ¿Yo loca? Sí. La cuestión es que ahora, a pesar de la prohibición de lavar en sus aguas, los ríos habían perdido la vida de entonces. Son las paradojas del progreso. Al igual que ocurría con el resto de los pueblos, la continuidad de la vida en el Tobar parecía pender de un hilo invisible, dada la falta de producción de las faenas tradicionales. Aún así, había una apuesta importante por el turismo rural, apoyado en la atracción potencial y la belleza de aquel paisaje de la serranía que acababa de recorrer. Quién sabe si en el futuro volverían a abrirse las casas vacías. En el pueblo había un curioso museo etnológico del que el elemento más importante era el guía, Leoncio. Un hombre para quien el museo no era más que un cementerio, como él lo llamaba. Una especie de mausoleo en donde se conservaban los objetos que habían desaparecido para siempre del uso cotidiano. No le faltaba razón. Hombre, a mí me da gusto en verlas porque eso es mío y un arao que tengo allí también es mío, lo he traído. Y muchas cosas, y unas delanteras que hay allí son mías también. Unas albarcas de las que llevamos ahí en el campo, pues allí las traigo también. A un cementerio, ya viejo. Para que el que tenga la curiosidad de venir a verlas, aquí está abierto, pueden venir a verlas. En aquel extraño cementerio, Leoncio se movía con una soltura envidiable. Luego le dabas esto así, pegas así esto, y cuando le machacabas, de las huellas y la paja. Y se iba quedando como eso. Como si el encontrarse entre objetos que utilizó en su juventud le devolviese a aquellos años. En una de las salas había una alacena con vajillas y vasos antiguos que llamaron mi atención, aunque no sabía por qué. Hasta que descubrí que en sus vasares se escondían historias escritas detrás de los platos rotos. Por supuesto, gracias a Leoncio. Eso lo sería, ¿ves? Qué curioso. ¿Y con esto qué hacíais? El pozo para meter las arañas esas. Ay, ¿me lo puedes enseñar? Esta araña lo ponían así.
Y hacía, que era broca, este es un clavo, llevan una broca que se come esto. ¿Y era para arreglar los platos? Así, allá en el pocillo, y ellos llevan unas uñas y lo juntan. Y aquí ya se echa el agua que no se sale. Ya. Claro que entonces los platos había que arreglarlos porque no había medios. Ya he dicho que si este plato valía 2 reales o 1 real, pues a lo mejor las arañas 5 céntimos. Me pongo en aquellos tiempos. Era una vida muy dura. Yo no la he encontrado dura, para mí no la he encontrado nunca. Yo no la he encontrado dura. Hay quien la cuenta muy dura, muy dura. Pues yo me he criado con la pobreza. Y yo no he encontrado vida dura nunca. Nada, que hemos ido a trabajar, como cada cual, a cortar pinos, y a machacar gramos de esas también. Pero cuando era uno joven no se cansaba uno. Yo por lo menos no me pasaba eso. Cuando salía, que soltaba, ¡guau!, como si uno hubiera trabajado. La última imagen latente me devuelve la mirada de las aves, arrastrándome hasta el último de los parajes imposibles de ese mundo de hoces y silencio de la alta serranía de Cuenca, Santa María del Val. Su visión me confirmaba que después de tantos cuadernos, aquellos espacios aún eran capaces de dejar muda a mi alma y a mi pluma. Agradecido, cerré mi cuaderno de paso, sabiendo que aún no había perdido la ilusión, ni la vista, al menos en el recuerdo.